La leyenda de Atsé, Togo y Ghana. ¿Alguna vez has sentido que algo diminuto te observa en la oscuridad? Algo tan pequeño que jurarías que no puede hacerte daño. Y, aún así, ¿tu cuerpo se congela? Déjame preguntarte algo más inquietante. ¿Qué harías si te dijeran que no es un animal, sino algo que elige convertirse en uno? Cierra los ojos un momento e imagina África Occidental, finales del siglo XVII, cuando las fronteras aún no existían como hoy. Entre los espesos bosques y aldeas de tierra roja que hoy pertenecen a Togo y Ghana, el viento nocturno llevaba más que el sonido de los tambores. Llevaba advertencias. En las regiones habitadas por los pueblos Ewe, especialmente en zonas que hoy corresponden al sur de Togo y al este de Ghana, lugares como Kpalimé, Jou y aldeas cercanas al río Volta, se contaba una historia en voz baja, casi siempre al caer la noche. No se enseñaba a los niños. No se gritaba. Se susurraba. Decían que, cuando el sol desaparecía y las lámparas de aceite eran lo único que rompía la oscuridad, algo podía colarse en las casas sin hacer ruido. No abría puertas. No forzaba ventanas. Simplemente, entraba. Lo llamaban Atsé. ¿Era un espíritu? ¿Un brujo? ¿O algo peor? ¿Un ser humano que había cruzado un límite prohibido? Los relatos más antiguos, transmitidos de generación en generación, describen al Atsé como una entidad capaz de adoptar la forma de un insecto diminuto, muchas veces identificado como una luciérnaga o una mosca nocturna. Algo tan común que nadie sospecharía. Pero cuando esa criatura encontraba a su víctima, un niño, un anciano, alguien debilitado, se alimentaba de su sangre y de su fuerza vital. Y aquí viene la parte que hiela la sangre. Si el Atsé era capturado en su forma de insecto, no moría. Se transformaba. Frente a los ojos de la comunidad aparecía entonces como un ser humano, casi siempre alguien conocido. Un vecino, un familiar, alguien que había estado allí todo el tiempo. ¿Te imaginas descubrir que aquello que temías compartía tu mesa? Los registros orales sitúan los primeros grandes temores colectivos alrededor de 1680, cuando varias aldeas Ewe reportaron enfermedades inexplicables. Niños que se debilitaban de la noche a la mañana, personas que despertaban exhaustas, como si algo les hubiera sido arrebatado mientras dormían. No había heridas claras. No había ladrones. No había animales salvajes responsables. Solo una pregunta recorría las aldeas como un escalofrío. ¿Quién es el Atsé esta vez? Y lo más perturbador, decían que el Atsé no atacaba por hambre, sino por voluntad, por envidia, por resentimiento, por venganza. Pero, ¿cómo se combatía algo que podía ser cualquiera? Porque aquí no hablamos de un monstruo lejano, escondido en una cueva. Hablamos de una leyenda que vivía entre la gente, caminaba durante el día como todos, y esperaba la noche para revelar su verdadera naturaleza. Y justo cuando el miedo comenzaba a dividir a las comunidades, surgió una figura clave en esta historia, alguien que afirmaba poder identificar al Atsé. Pero ese conocimiento tenía un precio. Ahora dime, si supieras que el enemigo puede ser cualquiera, ¿confiarías en alguien más? En las aldeas Ewe de finales del siglo XVII y principios del XVIII, el miedo al Atsé no se enfrentaba con armas, sino con rituales. No era una lucha física, era una batalla espiritual. Y aquí aparece una figura fundamental en la leyenda. El Bokor, el sacerdote tradicional, guardián de los conocimientos ancestrales. En lugares como Jou, Keta y las zonas boscosas cercanas a la actual frontera entre Togo y Ghana, se decía que solo el Bokor podía detectar la presencia del Atsé. No porque lo viera, sino porque lo sentía. Los relatos cuentan que, durante ceremonias nocturnas, el Bokor invocaba a los ancestros y observaba las reacciones del fuego, el comportamiento de los animales y hasta el sonido del viento. ¿Sabías que, según estas tradiciones, el Atsé no soporta ciertos olores? Las hojas amargas, la pimienta africana y preparados a base de plantas locales se colocaban en las entradas de las casas. No para matar a la criatura, sino para revelarla. Y aquí el misterio se vuelve más oscuro. Cuando un Atsé era descubierto, no se le ejecutaba de inmediato. Primero venía el juicio comunitario. Las historias orales, recopiladas por etnógrafos europeos a finales del siglo XIX,
mencionan que el acusado entraba en un estado extraño, convulsiones, cambios de voz, miradas vacías. Para los presentes, aquello era la prueba de que el espíritu había sido arrancado de su forma de insecto y obligado a mostrarse. Pero escucha bien esto. No todos los acusados sobrevivían al proceso, porque existía una creencia inquietante. El Atzé no siempre nacía, a veces se hacía. Se decía que algunas personas aprendían a convertirse en Atzé mediante pactos, rituales prohibidos o conocimientos transmitidos en secreto. Y una vez cruzado ese umbral, ya no podían volver atrás. ¿Te das cuenta del peligro? Cualquier rival, cualquier envidioso, cualquier persona solitaria podía convertirse en sospechoso. El miedo no solo protegía, también destruía. Los ancianos advertían que el Atzé se fortalecía con el caos social. Cuanto más desconfiaba la comunidad, más poder obtenía. Por eso, en algunas aldeas, se prohibía hablar de él durante el día. Su nombre solo se pronunciaba al caer la noche, y aún así, con cuidado. Sin embargo, hubo un periodo especialmente recordado, alrededor de 1730, cuando una serie de muertes inexplicables sacudió varias aldeas cercanas al río Volta. Las crónicas orales hablan de noches silenciosas, de insectos brillando donde no deberían, y de un bocor que aseguró haber capturado algo que no era de este mundo. Pero lo que ocurrió después no quedó registrado en palabras claras. Solo se sabe que, tras aquella noche, una aldea entera fue abandonada. Nadie quiso volver. Nadie quiso explicar por qué. Y es justo ahí, entre el silencio y el miedo, donde la leyenda del Atzé deja de ser solo un relato, y empieza a sentirse como una advertencia. Porque si el Atzé puede ser cualquiera, ¿quién te asegura que no está escuchando ahora mismo? Dicen que el silencio que quedó tras el abandono de aquella aldea, cerca de un antiguo brazo del río Volta, no fue un silencio común. Era denso, como si el lugar aún respirara. Los relatos transmitidos por los ancianos Sewe cuentan que, semanas después de la huida, algunos cazadores se atrevieron a regresar. No buscaban respuestas. Buscaban utensilios, semillas, algo que pudiera rescatarse. Pero al caer la tarde, vieron algo que los hizo retroceder sin mirar atrás. Pequeñas luces suspendidas en el aire, moviéndose de forma errática, como si observasen. Luciérnagas, dirías tú, pero ellos no. Según la tradición, el Atzé rara vez actúa solo. No como una manada, sino como una presencia compartida. Cuando uno se fortalece, otros sienten el llamado. Y ese fue el miedo real que se extendió por las aldeas cercanas durante la primera mitad del siglo XVIII. Que no estuvieran enfrentando a un solo ser, sino a algo que se propagaba como una idea. Aquí es donde la leyenda se vuelve más precisa y más inquietante. Los ancianos describían al Atzé no solo como un bebedor de sangre, sino como un ladrón de vitalidad. Las víctimas no siempre morían. A veces quedaban marcadas por años, pérdida de memoria, cambios bruscos de carácter, enfermedades que los curanderos no podían explicar. Hoy diríamos agotamiento extremo. Ellos decían, algo se quedó con una parte de su espíritu. Y escucha esto con atención. Se creía que el Atzé prefería a quienes estaban aislados emocionalmente, personas consumidas por la tristeza, la envidia o el rencor, como si esas emociones fueran una puerta abierta. ¿Te suena familiar? Por eso, en muchas aldeas de Togo y Ghana, comenzaron a surgir normas sociales muy estrictas. Nadie debía dormir solo durante largos periodos. Las disputas se resolvían rápido. La comunidad no era solo protección, era una defensa espiritual. Existen registros de misioneros y comerciantes europeos del siglo XVIII que mencionan estas creencias con cautela. No las describen como simples supersticiones, sino como un sistema complejo de control social y espiritual. Incluso anotaron que, durante ciertas épocas del año, especialmente en la estación lluviosa, aumentaban los rituales de protección contra entidades nocturnas. ¿Por qué la lluvia? Porque, según la leyenda, el Atzé se movía con más facilidad en la humedad, oculto entre insectos comunes. Era cuando más difícil resultaba distinguir lo natural de lo imposible. Pero hubo un suceso concreto,
fechado por la tradición alrededor de 1765, que consolidó el miedo. Una familia entera enfermó en cuestión de días. Ningún animal había entrado a la casa. Ningún enemigo había sido visto. El Bokor fue llamado, y lo que descubrió provocó una decisión drástica. Una decisión que dividió a la comunidad. Porque señalar a un Atse no solo significaba enfrentar al espíritu. Significaba romper la confianza para siempre. Y justo cuando creían haber contenido el peligro, ocurrió algo que nadie esperaba. Algo que demostró que el Atse no solo ataca cuerpos, sino también conciencias. La decisión que tomó aquella comunidad en 1765 no fue inmediata. De hecho, se dice que pasaron 3 noches enteras sin dormir, reunidos alrededor del fuego, escuchando al Bokor repetir una advertencia antigua. Cuando el Atse es nombrado, ya ha dejado huella. El señalado fue un hombre adulto, conocido por todos. No un extraño, un agricultor respetado, silencioso, alguien que rara vez participaba en las celebraciones. No había pruebas visibles, solo señales, animales inquietos a su paso, insectos acumulándose en los aleros de su casa, y un cansancio inexplicable en quienes dormían cerca de él. ¿Era suficiente para acusarlo? Para ellos, sí. Los relatos orales explican que, durante el ritual de confrontación, el hombre negó todo. Pero cuando el Bokor esparció ciertas hierbas amargas y pronunció los nombres de los ancestros, algo cambió. Su voz se quebró. Sus ojos, dicen, parecían no reconocer a nadie. Para los presentes, aquello confirmaba la presencia del Atse. Sin embargo, aquí la leyenda da un giro inquietante. No todos estuvieron de acuerdo. Algunos ancianos argumentaron que el Atse podía abandonar un cuerpo y refugiarse en otro si era forzado. Castigar al hombre podía liberar algo aún peor. Por eso, decidieron no matarlo. Optaron por el destierro. Fue expulsado al amanecer, rumbo a los bosques húmedos que separaban las aldeas del sur de Togo. Nadie volvió a verlo, pero eso no trajo alivio, porque las enfermedades continuaron. Y entonces surgió una idea aterradora. ¿Y si el Atse nunca había estado solo en un cuerpo? A partir de ese momento, las historias se multiplican. Aldeas que reforzaron rituales. Familias que colocaban amuletos en los niños. Personas que aseguraban sentir insectos posarse sobre su piel en plena noche, sin ver nada. La paranoia crecía, y con ella, el poder simbólico del Atse. Antropólogos del siglo XIX, al recopilar estas leyendas, notaron algo curioso. El Atse no representaba solo un miedo sobrenatural, sino una advertencia sobre el resentimiento humano. La idea de que emociones negativas podían transformarte en algo dañino, literalmente. Pero la tradición no termina ahí. Existe una creencia especialmente perturbadora que comenzó a difundirse a finales del siglo XVIII. Si el Atse se alimentaba demasiado tiempo sin ser descubierto, perdía el control y dejaba rastros visibles. Sombras que se movían solas. Zumbidos persistentes. Luces que entraban y salían de las viviendas. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en una pequeña aldea cercana a la actual Quetalegún, en la costa de Ghana. Una noche, varios testigos aseguraron haber visto una luz entrar en una choza y salir minutos después, más grande. No como un insecto, como algo que estaba aprendiendo a permanecer. Y cuando la comunidad comprendió lo que eso significaba, ya era demasiado tarde para fingir que todo estaba bajo control. Porque el Atse, según la leyenda, no teme ser descubierto, teme ser olvidado. A partir de aquel suceso en las cercanías de Quetalegún, el miedo dejó de ser silencioso. Ya no se susurraba, se respiraba. Los ancianos fijan este periodo alrededor de 1790, cuando varias aldeas costeras comenzaron a modificar sus rutinas nocturnas. No por costumbre, sino por supervivencia. Nadie dormía antes de que el último fuego se apagara. Las casas se sellaban con hojas específicas, y los niños eran marcados con símbolos protectores hechos de ceniza y aceite. No era teatro ritual, era prevención, porque, según la leyenda, el Atse había cambiado. Se decía que, cuando lograba permanecer demasiado tiempo sin ser confrontado,
ya no necesitaba ocultarse solo como insecto. Podía manifestarse parcialmente, dejando ver su verdadera naturaleza. Una presencia que no proyectaba sombra, pero sí cansancio, que no tocaba, pero debilitaba. Y aquí aparece uno de los detalles más inquietantes de toda la tradición. Los ancianos advertían que el Adsé aprendía de los humanos. Observaba sus miedos, sus hábitos, sus conflictos. Sabía cuándo atacar sin ser notado. Por eso, no siempre dejaba víctimas evidentes. A veces, solo sembraba discordia, enfermedades leves, sueños recurrentes, sospechas entre vecinos. ¿Te das cuenta? No necesitaba matar para ganar. Los relatos recogidos en el siglo XIX mencionan un caso repetido en varias versiones. Una mujer que aseguraba escuchar un zumbido constante, incluso de día. Nadie más lo oía. Con el tiempo, dejó de hablar, de comer, de dormir. No murió de inmediato. Simplemente, se apagó. Para la comunidad, había sido tocada por el Adsé. Este tipo de historias reforzó una creencia crucial. El Adsé no solo se alimenta de sangre, sino de atención, de miedo, de duda. Por eso, en algunas aldeas, se prohibió acusar sin pruebas rituales. Nombrarlo a la ligera podía atraerlo, pero callar demasiado, también. Un equilibrio imposible. Hacia finales del siglo XVIII, los Bokor comenzaron a transmitir una enseñanza clave. El Adsé no debía ser destruido, sino contenido. Rituales de cierre, danzas específicas, noches enteras de vigilancia colectiva. No para vencerlo, sino para recordarle que no estaba solo. Porque, según la leyenda, el Adsé es más fuerte cuando alguien se siente aislado. Pero hubo una noche que rompió todas las reglas. Una noche en la que el ritual falló. No por error, sino por algo que nadie había previsto. Los relatos coinciden en un detalle perturbador. Aquella noche, no hubo insectos, ni uno solo. Y cuando la ausencia fue notada, algunos entendieron demasiado tarde que el Adsé ya no necesitaba esconderse entre ellos, porque había encontrado otra forma de cruzar la noche. Y eso nos lleva al punto más oscuro de esta historia. El momento en que el miedo dejó de ser simbólico y se volvió presencia. La ausencia de insectos fue lo primero que alertó a los más viejos. En una región donde la noche suele vibrar con zumbidos y cantos, aquel silencio era antinatural. Los ancianos situaron ese hecho alrededor de 1802, en una aldea del interior, entre los caminos que conectaban la costa de Ghana con las tierras altas de Togo. Esa noche, nadie durmió. Los fuegos permanecieron encendidos más tiempo de lo habitual, pero aún así, el aire se sentía pesado. Algunos juraron que el humo no subía, se quedaba suspendido, como si algo invisible lo presionara hacia abajo. Según la leyenda, fue entonces cuando el Bokor pronunció una frase que no debía decirse fuera de los rituales cerrados. Cuando el Adsé deja de volar, empieza a caminar. ¿Sabes lo que eso significaba? Que ya no necesitaba la forma de insecto. Los testimonios orales describen pasos alrededor de las chozas, lentos, irregulares, pero sin dejar huellas claras. No eran muchos, era uno, o quizá algo que parecía uno solo. Nadie abrió las puertas. Nadie gritó. El miedo había alcanzado un punto en el que el silencio parecía la única defensa. Al amanecer, encontraron a un anciano sentado fuera de su casa. Vivo, pero irreconocible. No recordaba su nombre. No recordaba a su familia. Su mirada estaba vacía, como si alguien hubiera arrancado años enteros de su existencia. Para la comunidad, aquello fue una confirmación terrible. El Adsé ya no se conformaba con fragmentos. Ahora tomaba vidas completas, sin matar el cuerpo. Tras ese suceso, varias aldeas retomaron una práctica casi olvidada, el aislamiento ritual. Cuando alguien mostraba signos de haber sido tocado, no se le castigaba, se le rodeaba. Nadie debía dejarlo solo. La soledad, decían, era una invitación directa. Antropólogos posteriores notarían que estas prácticas coincidían con estrategias reales de cuidado comunitario frente a enfermedades y traumas. Pero para quienes vivieron esas noches, no era teoría, era supervivencia. Sin embargo,
Algo inquietante comenzó a repetirse. En cada aldea afectada, siempre había alguien que afirmaba haber visto una luz, no entrar, sino salir del cuerpo de una persona mientras dormía. Y aquí la leyenda introduce un elemento perturbador. El Atsé podía moverse de un cuerpo a otro sin ser capturado. No necesitaba ser acusado. No necesitaba ser nombrado. Solo necesitaba tiempo. Y cuanto más intentaban protegerse, más claro se volvía un pensamiento prohibido. ¿Y si el Atsé no era un intruso, sino una consecuencia? Porque si el resentimiento, el miedo y la desconfianza lo alimentaban, entonces cada conflicto lo hacía más fuerte. Y cuando esa idea comenzó a tomar forma, el Bokor anunció que se acercaba una noche decisiva, una en la que el Atsé tendría que mostrarse o desaparecer durante generaciones. Pero para que eso ocurriera, alguien tendría que hacer algo que nadie quería hacer, algo irreversible. Y eso nos lleva directamente al umbral del clímax de la leyenda. La noche anunciada por el Bokor no tenía una fecha exacta marcada en calendarios. Se reconocía por las señales, el aire inmóvil, los animales inquietos, los sueños compartidos. Los ancianos situaron ese momento en los primeros años del siglo XIX, cuando varias aldeas acordaron reunirse en un punto neutral, cerca de un antiguo claro utilizado para ceremonias, no muy lejos del curso medio del río Volta. No era una reunión común, era una vigilia. Las tradiciones dicen que el objetivo no era atraer al Atsé, sino cerrarle el paso. Si el Atsé se movía a través de emociones y rupturas, la única forma de enfrentarlo era hacer lo contrario, unidad absoluta. Nadie debía acusar, nadie debía señalar, nadie debía apartarse del grupo. Pero aquí estaba el dilema. El ritual exigía que alguien admitiera en voz alta aquello que más ocultaba: envidia, rencor, deseos de daño. No para ser castigado, sino para ser expuesto. Porque, según la leyenda, el Atsé se escondía precisamente en lo no dicho. ¿Te imaginas ese silencio? Hombres y mujeres hablando de culpas antiguas, de resentimientos guardados durante años. Cada confesión era acompañada por tambores lentos, casi como un latido colectivo. El fuego no se apagó en toda la noche. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. A medida que las confesiones avanzaban, varios testigos aseguraron ver pequeñas luces alejándose del círculo, perdiéndose en la oscuridad. No entraban a nadie, no atacaban, simplemente huían. Para muchos, esa fue la prueba de que el ritual funcionaba. Pero no terminó ahí. Al final de la vigilia, el Bokor advirtió que el Atsé no había sido destruido, solo había sido debilitado. Según la tradición, este espíritu no muere, se retira cuando no encuentra grietas donde alojarse. Y aquí está uno de los puntos más importantes de la leyenda. El Atsé no pertenece al pasado, ni a un lugar específico. Pertenece a los momentos en que una comunidad se rompe. Después de aquella noche, las historias de ataques disminuyeron drásticamente. No desaparecieron por completo, pero se volvieron esporádicas, casi anecdóticas. Los ancianos decían que el Atsé había sido empujado a los márgenes, al bosque, a los recuerdos, a las advertencias. Por eso, cuando los colonizadores europeos intensificaron su presencia en la región a lo largo del siglo XIX, muchos relatos ya se contaban como enseñanzas, no como alarmas inmediatas. Sin embargo, siempre hubo una frase que se repetía al final de cada historia: el Atsé escucha. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuán lejos creas estar, porque mientras exista el resentimiento no nombrado, la leyenda no duerme. Y justo cuando crees que todo ha quedado atrás, la historia da un último giro, uno que conecta el pasado con algo más cercano de lo que imaginas. Con el paso de las décadas, la vigilia cerca del río Volta se convirtió en un punto de referencia silencioso. No se celebraba cada año, solo cuando algo comenzaba a sentirse fuera de lugar. Los ancianos decían que no era una ceremonia para recordar, sino para prevenir. A mediados del siglo XIX, cuando exploradores, misioneros y comerciantes empezaron a dejar registros escritos más frecuentes en Togo y Ghana, el nombre del Atsé aparece de forma indirecta. No como una criatura descrita con detalle,
sino como una advertencia recurrente. No viajen solos de noche. No duerman donde nadie los conoce. No se queden con rencores. Curioso, ¿no? En aldeas cercanas a Hou y en los caminos que conectaban el interior con la costa, algunos viajeros europeos anotaron episodios extraños. Personas que enfermaban sin causa aparente, guías que se negaban a pasar por ciertos claros después del anochecer, relatos de luces pequeñas que se movían contra el viento. Nada concluyente, nada comprobable de forma directa, pero constante. La tradición oral explica que, tras la gran vigilia, el Atsé dejó de actuar de forma abierta. Se volvió más sutil, más paciente. Ya no necesitaba atacar con frecuencia para sobrevivir. Bastaba con permanecer como posibilidad, como miedo latente. Y aquí aparece uno de los aspectos más profundos de la leyenda. El Atsé no es solo algo que existe fuera, sino algo que puede despertarse dentro. Los ancianos insistían en que nadie nace Atsé. Se llega a hacerlo cuando una persona deja que la envidia, el odio o el deseo de daño se acumulen sin ser compartidos. El espíritu encuentra un lugar donde anidar. Por eso, en muchas familias Ewe, esta historia no se contaba como un relato de terror, sino como una enseñanza moral envuelta en misterio. El miedo no era el fin, era el medio. Sin embargo, hubo un último episodio, fechado de forma imprecisa pero situado antes de finales del siglo XIX, que hizo que la leyenda se transmitiera con especial cuidado. Se habla de una pequeña comunidad que intentó negar por completo la existencia del Atsé. Prohibieron rituales, ridiculizaron las advertencias, dejaron de reunirse. Durante un tiempo, nada ocurrió, hasta que comenzaron los sueños compartidos. Varias personas afirmaron soñar con insectos que no volaban, sino que esperaban. Al despertar, el cansancio era tan intenso que apenas podían levantarse. No hubo acusaciones, no hubo rituales, solo una decisión colectiva: abandonar el lugar. No se dice qué pasó después, no se inventa un final. La tradición se detiene ahí, como si continuar fuera peligroso. Y quizá esa sea la razón por la que el Atsé sigue siendo mencionado, incluso hoy, no como un monstruo del pasado, sino como una presencia condicionada. Algo que solo aparece cuando se le da espacio. Porque la leyenda no pregunta si crees en ella. Pregunta algo mucho más inquietante. ¿Qué estás guardando en silencio? Con el abandono de aquella última comunidad, la historia del Atsé dejó de avanzar en el tiempo y comenzó a repetirse. No como un hecho puntual, sino como un patrón que los ancianos aprendieron a reconocer. Por eso, al contar esta leyenda, siempre hacen una pausa aquí, como si midieran si quien escucha está preparado para lo que sigue. Porque a partir de ese punto, el Atsé ya no pertenece a una aldea específica, ni a un año concreto. Pertenece a la memoria. En Togo y Ghana, especialmente entre los pueblos Ewe, el relato continuó transmitiéndose durante generaciones sin añadir detalles nuevos, sin actualizar fechas, sin acercarlo al presente. No por falta de historias, sino por respeto. Se creía que fijarlo en tiempos demasiado recientes podía llamar su atención. Los ancianos decían: el Atsé no se anuncia, se reconoce. Y se le reconoce por señales simples: comunidades que dejan de hablar entre sí, personas que se aíslan, noches en las que el sueño no descansa. No hacen falta luces ni insectos visibles. A veces, el cansancio es suficiente. Por eso, cuando alguien preguntaba si el Atsé seguía existiendo, la respuesta nunca era directa. No era un sí, no era un no, era otra pregunta: ¿cómo está tu gente? Antropólogos del siglo XIX observaron que la figura del Atsé funcionaba como una frontera invisible, un límite moral, una forma de explicar lo inexplicable sin romper la cohesión social. No lo llamaron criatura, lo llamaron símbolo. Pero para quienes vivían allí, esa palabra no bastaba. Porque un símbolo también puede pesar, también puede vigilar. La leyenda insiste en algo esencial: el Atsé no ataca donde hay comunidad fuerte. No porque no pueda, sino porque no encuentra donde sostenerse. Sin grietas, se desvanece. Sin silencios prolongados, se dispersa. Y aquí es donde la historia baja la voz.
Se dice que, cuando alguien escucha por primera vez el relato completo del Atzé, esa misma noche sueña con insectos. No siempre los ve, a veces solo los escucha, o los siente. No es una amenaza, es un recordatorio. El Atzé no viene de fuera, viene de lo que se acumula. Por eso, esta leyenda nunca ofrece una conclusión cerrada, ni una victoria definitiva. No hay héroes, no hay monstruos derrotados, solo una advertencia que atraviesa siglos. Y justo antes de terminar, hay una última enseñanza que los ancianos siempre dejan para el final. No como miedo, sino como protección, porque escuchar la historia es solo el comienzo. Comprenderla es lo que determina si el Atzé pasa de largo o decide quedarse. Y ahora, antes de que esta historia termine, déjame contarte cómo se cierra realmente. No con un final, sino con una costumbre. En las aldeas Ewe, cuando alguien acababa de escuchar la leyenda del Atzé por completo, no se le dejaba marchar en silencio. Siempre había una última acción. Algo simple, algo humano. Compartir comida, hablar de lo que pesaba en el pecho, reír, aunque fuera poco. No era cortesía, era prevención, porque la enseñanza final nunca fue, el Atzé existe. La enseñanza fue otra. El Atzé aparece cuando nadie se escucha. Por eso la historia no se sitúa en fechas recientes. Se detiene antes, donde los registros se vuelven difusos y la memoria toma el relevo. No hay un último ataque documentado. No hay una desaparición definitiva. Solo un acuerdo silencioso entre generaciones. No darle un cierre que lo fije, ni un olvido que lo libere. Los ancianos dicen que el Atzé sigue las mismas reglas desde siempre. No cruza lugares donde la gente se nombra, se reconoce, se acompaña. No entra donde el rencor se dice en voz alta y no se guarda como veneno. Y si alguna vez alguien cree haber visto una luz extraña en la noche, o despertado más cansado de lo normal, no corre a acusar. Corre a reunirse, a hablar, a compartir, porque ese gesto, más que cualquier ritual, es lo que mantiene al Atzé lejos. Así termina la leyenda. No con miedo, sino con responsabilidad. Porque el Atzé no es una sombra que te persigue. Es una puerta que solo se abre desde dentro. Y ahora que conoces la historia, la pregunta final no es si crees en ella. La verdadera pregunta es, cuando llegue la noche, ¿a quién vas a escuchar primero? Y con eso, la voz baja, el fuego se apaga lentamente, y la leyenda del Atzé vuelve a su lugar natural. Entre quienes saben que algunas historias no se cuentan para asustar, sino para mantener despierta a la comunidad.